parte de un negocio que nadie puso y que todos usan. En la ruleta rusa yo soy la bala que te tocó. Cargo con un linaje acumulativo de misiadora y un alma que supura veneno de otra generación. Yo no sé quién soy, yo no sé quién sos, el tren del rebaño se la encarriló. Ya escucho la sirena, la policía me está encerrando, uno me está tirando medio en la gamba, le di a un botón. Pasa mi vida entera como un tornado escupiendo sangre, manga de hijos de puta me dieron justo en el corazón. Bueno, buenas noches. Bueno, estamos a 21 de agosto. Usamos este video de la murga Agarrate Catalina porque en principio hoy a partir de las 22:30 vamos a tener un contacto con un especialista en lo referido al narcoterrorismo, es decir, tiene cierta especialización, tiene mucha información, anda por todas esas instituciones que le dan la categoría de ser especializado, en este caso el narcotráfico y terrorismo. Y hay teorías que juntan ambas cosas. Ese sería un tema más complejo, más difícil de hablar, porque hay distintas experiencias históricas, digo, y de alguna alianza que algunas veces se ha producido. También con el Estado de Derecho al servicio del gran capital y especialmente del gran capital transnacional. Es decir, ese capital que tiene categoría mundial y que para ello precisa, entre otras cosas, que no existan sociedades que practican el proteccionismo. Si las distintas sociedades políticamente recurrieran al proteccionismo para proteger la producción de cada país, entre otras cosas, con el objetivo de lograr el pleno empleo, y es decir, tener una sociedad sin marginación, es decir, donde todos tengan un papel a cumplir. Y usamos este video porque, sin duda alguna, por distintas razones, nuestra sociedad está enferma. Y en ese contacto que vamos a tener a partir de 10:30 por ahí, creemos que una de las cuestiones que no se aborda como es debido, y es casi lo prioritario, que es las condiciones en que está la gente que ha delinquido o que ha cometido alguna ilegalidad y que está presa en pésimas condiciones. Y allí hay violencia en una sociedad que margina a gente, que no le da cabida, que está sin empleo, que practica el asistencialismo, esa sociedad, políticamente, practica el asistencialismo, que debe ser lo peor que hay, porque el ser humano precisa una cuestión, que es trabajo y es dignidad. Y no hay dignidad y no hay trabajo en el asistencialismo. Las sociedades que practican por muchas décadas el asistencialismo terminan en estas situaciones. Y estas situaciones de violencia que, como allí ejemplifica, y es una gran murga, Agarrate Catalina, y recurre sin duda ninguna, con No Te Va a Gustar, aspectos teatrales que hacen muy bueno este video, incluso como una culminación artística, porque sin duda ninguna tiene visos de arte. Bueno, creemos que este video
ayuda a visualizar esa realidad que se vive en las cárceles. Y el querer eliminar el narcotráfico y el posible terrorismo pasa por tener otro tipo de cárceles. Y esto va a ser parte de lo que nosotros le vamos a plantear al especialista, si es que se produce la llamada, que se llama Edward Holman. Y bueno, porque sin duda ninguna hace décadas que no hay una política adecuada en lo referido a las cárceles. Por lo tanto, no hay rehabilitación y cada vez estamos peor. Realmente a nosotros entramos un poco a los temas que tenemos planteado abordar hasta 22 y 25, hasta lo que el tiempo nos dé. Hace tiempo que realmente sentimos tristeza por la situación de la sociedad en la cual estamos viviendo. Una sociedad con gente durmiendo en la calle, a lo cual nos vamos acostumbrando, una miseria evidente que crece, mientras los distintos gobiernos hablan de que crece el empleo. Es decir, tenemos una sociedad realmente que se está volviendo calamitosa, con gente en la peor condición que pueda haber que viva en la calle, con gente que se ha acostumbrado al asistencialismo y cuando éste se corta, es claro, al no haber un trabajo genuino, al no estar preparado en principio, bueno, se están viviendo muy feas situaciones y realmente en este Uruguay, que es un Edén, hay para una parte de la población incluso hambre. Es decir, hay carencias alimenticias graves. Después lo otro que ocurre en esta sociedad es lo referido a no solo que estamos llenos de gente alcohólica, de gente que toma anfetaminas, es decir, medicamentos para poder dormir, de gente drogadita, lo cual hace una sociedad que entristece ver lo que está ocurriendo. Pero debemos agregar a esto lo siguiente: hay desde nuestro punto de vista, y nosotros la definimos como una sociedad que está abollada por lo siguiente. Así como se ha instalado el asistencialismo ya desde hace décadas, y eso es una desgracia bastante jodida, tenemos más o menos unos 2.700.000 personas que serían la población activa más todos los pasivos, jubilados y pensionistas. Eso hace más o menos a una población equivalente a 2.700.000 personas. El resto corresponde a la gente menor de edad, el resto de la población, para completar el 3,5 millones aproximado que tenemos. Entonces, de 2.700.000, es una verdadera desgracia que tengamos 1 millón de gente en el cleri. Es decir, tenemos así como tenemos la desgracia de tener, en lugar de tener trabajo y dignidad, acostumbrar a la gente a la limosna, es decir, al asistencialismo, donde pierde la dignidad, tenemos además una población que está enferma con el consumismo y que recurre a un crédito usurero que la degüella. Entonces, si 1 millón de 2.700.000 personas mayores de edad, trabajadores y pasivos, recurren 1 millón a endeudarse y estar en el cleri, y algunos están en categoría 5, es decir, que tienen deudas totalmente incobrables, es decir, que se han metido en un berenjenal, y a su vez tenemos ya décadas
practicados por los distintos gobiernos, no importa que sea la coalición Frente Amplio, no importa que sea la coalición multicolor, tenemos partidos políticos que han instalado legalmente la usura en el país. Se ha instalado legalmente créditos que sus intereses son de usura. Incluso el interés que lo declaran de interés social del Banco República a un 30% de interés anual es usura, con un 10% de inflación o un 9% de inflación. Manejar el dinero cuesta un 2% del conjunto del dinero manejado. Por lo tanto, con un 10%, cobrando un interés del 12%, se está empatando. Por lo tanto, se puede prestar entre un interés del 11%, inclusive el 10% anual, y un 18%. A partir del 13%, el Banco República, el Banco Estatal, entra a ganar. Y eso ya es viable. El Banco República no precisa tener ganancias equivalentes a 200 millones de dólares anuales. Y ha tenido ganancias anuales que se aproximan a los 400 millones de dólares. No precisa hacer estas políticas del Banco República. Bueno, estas son las cosas que la población debería enjuiciar. ¿Está en condiciones la población de enjuiciar estas cosas? Bueno, hay un porcentaje de la población que nosotros dudamos. Estas son las cosas que llevan a la existencia de los fenómenos como el de Milei. ¿Qué pasa? Una sociedad que no resuelve los problemas de la gente, que tiene dos coaliciones políticas que dividen el electorado, coalición Frente Amplio y coalición multicolor, en la medida que en el transcurso de más de 30 años, 40 años, y en el transcurso de los 20 años, la gente percibe que ninguna de las coaliciones políticas resuelve los problemas que tiene el país, fundamentalmente el empleo de calidad, pero también la atención de calidad en salud, en educación, en seguridad social, es decir, resolver pasividades dignas, no haber gente trabajando el negro. Bueno, todo esto ¿qué genera? Genera que aparezcan personajes bancados muchas veces por el gran capital, que definen a todos estos partidos políticos como casta. Y con la rabia que hay hacia la política, enfocan con palabras oeces, con una cantidad de elementos que enfocan. Llevan a que la gente se sume a ese discurso fácil, gratuito, de ataque a la casta política, y no comprende que las soluciones, nuestro pueblo lamentablemente no comprende que las soluciones son políticas siempre, que se precisa otra política. Y si esa política no sale de los partidos que están constituidos, es decir, estamos hablando de coalición Frente Amplio que gobernó 15 años, y no salen de la coalición multicolor, ¿qué es lo que se debería hacer? Sí, buscar salidas, pero buscar salidas no tipo Milei, no tipo que no haga una propuesta política. Por ejemplo, la que nosotros acabamos de exponer hace un momento. ¿Qué acabamos de exponer? Que es posible otra política crediticia, que el dinero casi sale de la nada. El dinero es un instrumento que ayuda a cuantificar, a poder comercializar a partir de él, y tiene un valor de medir los distintos bienes, mercaderías. Ese es su valor, para servir al intercambio comercial o de todo tipo. Bueno, ese dinero se crea de la nada. Por lo tanto, la población debería de saber, cosa que no sabe, que no puede haber bancos privados. El banco debe pertenecer al Estado, pero aparte de pertenecer al Estado, tiene que tener una política
que use el dinero que puede surgir de la nada, porque en alguna medida puede surgir de la nada. Claro, usted estará preguntando, sí, y yo le voy a decir que tiene razón si está preguntando. Claro, tiene que haber una base real detrás del dinero. Pero el dinero no puede ser un agente que fagocite y haga dinero para él. Por eso que tiene que tener un carácter estatal. Claro, claro. Pero eso va a depender políticamente, pero eso va a depender políticamente de cómo se maneje el Estado. ¿Por qué el Banco República habla de un interés social como que se estuviera portando bien, le estuviera ayudando a los ciudadanos con un 10% de inflación y presta intereses anuales como mínimo a un 30%? ¿Por qué lo hace? Porque eso es una política determinada. No practica la política que recién nosotros le decíamos. Incluso con 10% de índice de precio del consumo, que suba un 10% anualmente, es decir, que haya una inflación del 9-10%, puede prestar entre 9 y 18, o entre 10 y 18% de interés anual, puede prestar y le queda un pequeño margen de ganancia, 30, 40, 50 millones al año. ¿Por qué no practica esta política que estamos exponiendo el Banco República? Porque usted tiene que saber por qué no la practica. No la practica porque es funcional, es decir, pone un 30%, pone inconvenientes que no tienen otros bancos privados extranjeros, y entonces permite que la banca extranjera pueda prestar a intereses del 30%, superiores las casas prestamistas, muy superiores, que pertenecen mayormente a capitales extranjeros, es decir, a banca extranjera, y el crédito a la producción se pueda producir en el entorno del 30%, un poco menos. Entonces eso permite, ¿qué cosa? Permite la existencia de una banca extranjera en el país. Si el Banco República, que es lo que piensa la Unidad Popular, prestara intereses con inflación del 9-10%, del 9 al 18% de interés anual, ¿la banca extranjera estaría prestando? No estaría prestando. Estas son las cosas que creemos saber nosotros, o que sabemos nosotros, y que estamos firmes en esto que estamos diciendo. El dinero se crea casi de la nada, claro, tiene que haber condiciones. Incluso en el Uruguay hay condiciones incluso para emitir dinero, porque se cumplen las 3 condiciones que permiten emitir hasta un 4% del Producto Bruto Interno. ¿Cuáles son esas 3 condiciones? Que haya bienes, mercadería en abundancia. Es decir, usted ve que los supermercados, los almacenes, las casas de servicio, le falten mercadería, bienes. No, hay. Por lo tanto, la primera condición se cumple en Uruguay. La segunda es que haya capacidad ociosa para trabajar. La hay en todos lados, en el comercio, en el transporte, en la industria. Hay capacidad ociosa para desarrollar. La mayoría de las industrias tienen un potencial de desarrollarse mucho más, así como están ahora. E inclusive se puede mejorar eso. Y la tercera condición que hay que tener para poder emitir dinero es haber gente dispuesta a trabajar. Bueno, eso sobra. Hay una cantidad de uruguayos dispuestos a trabajar, con un jornal que supere los desgraciados 25.000 pesos que hoy ganan 449.000 uruguayos, que ganan solo 25.000 pesos o menos, nominal. Bueno, las 3 condiciones están dadas y emitir en pesos uruguayos es viable. Ahora, estos planteos, ¿quién lo hace? Y solo la Unidad Popular. Yo tenía puesto ahí otra cantidad de consideraciones. A medida que voy hablando, me doy cuenta que a veces es necesario, por parte nuestra, explicitar cada tema. Se ha vuelto embromado. Han hecho bosta la enseñanza, han destruido la enseñanza. Otros días
he hablado por qué se ha destruido la enseñanza y se ha hecho exprofeso. Y no ha habido un combate, inclusive por los gremios docentes, de manera clara sobre esto. Porque lo primero que hay que hacer es un contacto con los padres, con la población, y denunciar en qué consiste la destrucción de la enseñanza. Que no es solo en los recursos, es incluso en el método con que se está enseñando, que no ayuda a que nuestra población aprenda a leer. Nada más ni nada menos que aprenda a leer. Entonces el tema es grave. Entonces ocurren todas estas cosas. Una población que busca desesperada, abollada, le llamo yo, no con ánimo de defender, y hay 1 millón de endeudados en el clero, desesperados por el consumismo, que se alienta, que se fomenta, a comprar celulares a 70.000 pesos, más de 100.000 pesos, y a veces no han resuelto el tema de su casa propia. Bueno, entonces estamos en una situación embromada que eso pide a gritos la necesidad de participar, de organizarse, de mandar los mensajes acá por un lado, pero también de empezar a reunirse para empezar a ver una cantidad de cosas, llegar con determinada información al vecino, al conocido, al amigo, al que comparte trabajo con nosotros. Y bueno, eso después vamos a hablar en otra parte del programa de los plebiscitos que tenemos por delante. Bueno, Homero, se me fue un poco el tema, veremos qué pasa si el hombre llama o si lo tendremos que llamar nosotros. Hacemos la primera propaganda, Homero. ...69. Ese es el logo del Partido Humanista que está dentro de la Unidad Popular. Hoy nosotros pertenecemos al Partido Humanista y estamos fomentando reuniones a nivel de familia. Ahí está el celular que después aparece en la pantalla, para que hagan contacto con nosotros sobre este tema, de ir a escuchar las preguntas, las inquietudes que ustedes tengan, y en la medida de nuestra capacidad ir respondiendo, para ir lentamente organizándonos. Por lo menos esperemos que en octubre del 2024 nos vote.